Dios les bendiga de una manera muy especial. Maranata, Cristo viene pronto. Hoy te traigo una historia que a muchos duele y que nos pone a reflexionar. La historia del pastor que murió en un accidente precisamente y justamente cuando se disponía para ir a predicar a la ciudad. En este accidente hubieron 16 heridos y el único que murió precisamente fue el pastor. Un pastor de edad joven, de 39 años. Esto sucedió aquí en la costa norte de Colombia. Y la comunidad cristiana de esta parte, de esta zona, lamentó mucho el suceso. Mucha gente quedó dolida porque muchos dan fe de que el pastor era de buen testimonio. El pastor hace unos días estaba pasando por una prueba muy difícil porque le tocó enfrentar la partida de un ser querido, de una pequeña, de una de sus hijas, de tan solo unos días de nacida, que había muerto. Pero aún así, él se disponía para salir de su casa, tomar un colectivo en el área metropolitana de Barranquilla, costa norte Colombia, y trasladarse hacia Barranquilla, la iglesia a donde ese día de domingo iba a predicar en esa escuela dominical. Y justamente en ese trayecto, en ese viaje hacia la iglesia, el colectivo o el bus donde iba sufrió un accidente, estaba serenando, había un sereno de lluvia y esto hizo que se provocara también un accidente donde hubieron 16 heridos de ese bus o ese colectivo, y el único que murió precisamente fue el pastor. Yo trataré de mostrar lo que más pueda las imágenes aquí en este video. Algunas no las puedo mostrar de manera directa porque son imágenes demasiado fuertes y la misma plataforma las censura por lo fuerte que son. Pero hermano, esto fue tremendo. Y uno hoy se hace la pregunta, es más, muchos hoy quizás están diciendo, seguramente era que este pastor estaba mal con Dios. Hermano, la Biblia dice, dijo el apóstol Pablo, que no condenemos antes de tiempo. Esto que le sucedió a este pastor y por ende a esta familia que está detrás de este pastor, a la iglesia, hermanos en Cristo que están detrás de este pastor, hombre, uno tiene que entender de que este episodio, que no solamente tiene que ver con ellos, también tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios, porque nos lleva a reflexionar, que es que uno no debe estar pegado a esta vida, que esta vida es prestada, esta vida es momentánea, nuestra vida real y verdadera y segura es la que viene, que es la que Cristo nos dio, la vida eterna. Dios puede cortar por muchas razones. El apóstol Pablo dijo, no condenéis las cosas antes de tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y tomar la silla de Dios y decir, no, eso era que el pastor estaba en pecado y seguramente Dios lo cortó? Que entre las posibilidades se puede decir que, o se puede considerar, amén, dentro de las posibilidades. Pero todo el mundo dice que este era un hombre de buen testimonio. Y es que además, pues uno puede mirar aquí y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Él acababa de pasar por una prueba tremenda y él no iba sino era a predicar. ¿Quién sabe cuál era la ruta de cada uno de los que iban en ese bus? De pronto algunos a trabajar, algunos quizás a hacer cosas que tienen que ver con su vida cotidiana, otros quién sabe a qué no, pero justamente el que fallece y el único que muere fue el pastor. Pero es que Dios es soberano. Dios puede cortar a alguien por muchas formas, por diferentes razones. Una de ellas, pecado, claro, Dios puede por juicio cortar a alguien por pecado. Y Dios viene, dice, y castiga y corta. De hecho, inclusive cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios habla sobre la cena del Señor, y Él dice que por algunos
tomar la cena del Señor indignamente, duermen. Es decir, que aunque murieron salvos, dormirse ahí significa que murieron salvos, pero el Señor los cortó. Entonces quiere decir que hay razones por las que Dios puede cortar a alguien, aunque sea salvo. Pero en estas razones pueden ser de pronto desobediencia, pero hay otras razones también. Y las razones pueden ser por el sufrimiento del hijo, la hija de Dios, a quien Dios decidió mejor llevárselo con él. Que el único que conoce el soportar de cada hijo de Dios, cada hija de Dios, es Dios. Dios es el que conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Y Dios es el único que conoce hasta dónde cada uno de nosotros podemos resistir. Muchas veces Dios nos quiere cortar para evitarnos ya más dolor y más sufrimiento. Porque de pronto aquel hijo, aquel predicador, aquel mensajero de Dios era un mensajero del cual la gente no era digno, como inclusive se habla en la palabra de que ellos, los testigos de fe, no eran, de la cual el mundo no era digno. Entonces hay gente que es de Dios tremendamente, gente preciosa en Dios, maravillosa en Dios, pero de la cual el mundo o la gente que les rodea no son dignos, porque en vez de valorar lo que Dios les da a través del hombre, la mujer de Dios, lo que son es precisamente desagradecidos con Dios, porque no reconocen el valor que hay en ese hombre, esa mujer de Dios, que decide seguir a Dios para bendecir a muchos. Hermanos, mis amados hermanos, sigamos lo que la Biblia dice, lo que dijo el apóstol Pablo: no condenemos antes de tiempo. Y este video, primeramente, para mandarle una voz de aliento, de solidaridad, de fortaleza a todos aquellos que sean parte de la vida de este varón de Dios y que se encuentren en el camino con este video, pero además para que nosotros como Iglesia de Cristo reflexionemos y nos demos cuenta que nuestra vida le pertenece a Dios. Un día le dijimos al Señor: tú eres nuestro Señor, y que debemos estar dispuestos a lo que Jesús dijo: para ganar la vida verdadera tenemos que estar dispuestos a perder esta, porque la vida verdadera es la que viene, no esta es pasajera. La vida verdadera es la vida eterna, y es que el Señor es soberano y puede hacer con nosotros como Él quiera, porque Él es el que conoce todas las cosas. Él es soberano y Él hará con nosotros como Él quiere. Que el Dios del cielo te bendiga, te guarde hoy y siempre. Quien te habló, el pastor David Caro, desde mi amada Colombia. Bye, Maranata, Cristo viene pronto. Estamos, recuerda, en los últimos tiempos, y la trompeta muy pronto sonará. Bendiciones para todos.